Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, hoy estoy un poquitito más cerca de vosotros porque vengo a contaros una historia sobre cómo me saqué el carnet de conducir, que ya lo habréis visto por aquí abajo. Espero que mi experiencia os pueda ayudar o os entretenga. También os voy a dar algunos pequeños consejitos que a mí me vinieron bien a la hora de sacarme el carnet y también cosas que aprendí después que podía haber hecho mejor. Así que vamos a empezar. Todo empezó en mayo, finales de mayo, principios de junio. Yo en ese momento estaba haciendo prácticas en un laboratorio y solamente iba por las mañanas. Entonces tenía todas las tardes libres porque no tenía que estudiar, así que me apunté a la autoescuela. Yo vivo en un sitio diferente durante el año porque estudio fuera de la casa de mis padres. Entonces, durante el verano estaba en la casa de mis padres, entonces me lo quería sacar en esa ciudad. Y yo durante las prácticas estaba en la ciudad en la que yo estudio. Entonces, bueno, me apunté un poquito a distancia. Hablamos con el profesor de la autoescuela y bueno, me dio las claves para poder hacer test online. Yo no fui a ninguna clase teórica de la autoescuela, nunca. Nunca fui a una clase teórica y sinceramente no me hizo falta. Esto depende mucho de cómo seas. Hay gente que necesita que le cuenten, que le expliquen las cosas. Yo no soy así. Yo tenía el libro lo abrí creo que 3 veces, no lo abrí más. Solamente me dediqué a hacer test constantemente durante unas 3 semanas, un mes más o menos. Yo empecé a hacer los test la segunda semana de junio, una cosa así, y me examiné sobre el 14 de julio, creo recordar. Entonces, bueno, yo lo que os puedo aconsejar para el teórico, que es la parte fácil, por así decirlo, porque también hay gente a la que se le atraganta, ya sea porque el examen tipo test no se les da bien, sea porque se ponen nerviosos, porque no lo preparan adecuadamente, también hay gente que suspende esta parte. Yo, como os digo, estuve esas 3-4 semanas haciendo test constantemente, hice los mismos varias veces, los test de examen, y cuando ya yo me veía preparada, hablé con el profesor de la autoescuela, me presentó al examen. Yo a finales de junio me vine para aquí a pasar el verano, entonces me dio los papeles, hice la inscripción. Recuerdo que el último día antes del examen y el anterior fui a la autoescuela a hacer test en la autoescuela por hacer acto de presencia simplemente, pero es lo mismo que en casa, es la misma página web y todo, simplemente los haces en el ordenador de allí. Si eres una persona a la que le cuesta ponerse, igual crearte una rutina de si ir a la autoescuela y pues hacer test allí sí que te ayuda un poquito más si es que te cuesta ponerte en casa. Fui al examen, la verdad que una cosa sí os puedo decir, en mi experiencia personal eran mucho más difíciles los test que hacía en el ordenador, en la autoescuela y en casa, que el examen en sí. En el examen puede haber unas 3 preguntas difíciles, pero que si has hecho los test son preguntas que sabes. Entonces yo aprobé a la primera y con 0 fallos, o sea, y no le dediqué un esfuerzo máximo. Si tú tienes un poquito más de dificultad, pues igual sí que tienes que dedicarle un poquito más de tiempo, pero es algo que se puede hacer sin problema, lo podemos hacer todos. Cada uno somos distintos, entonces cada uno necesitamos unas cosas, pero de verdad que sí se puede. Mis consejos para el examen teórico son que vayas tranquilo, que vayas solo cuando estés seguro de que tú has hecho los suficientes test, que hagas los test y te suenen todas las preguntas, porque el 95% de las preguntas del test son las del examen después. O sea, no va a haber una pregunta que digas, yo esto no lo he visto, si has hecho todos los test que tenías que hacer. Ya os digo que es muy complicado suspender si te lo has preparado bien y si no te pones nervioso. Yo vi gente cuando yo me examiné que no sabía ni a lo que iban desorientadísimos del todo porque no habían preparado nada, y como la gente dice que es tan fácil, no preparo nada y ya está. Sí, es fácil, pero requiere un tiempo de hacer un trabajo en casa o en la autoescuela, como os digo. Recuerdo además que hubo una chica, cuando tú vas a examinarte, no sé cómo serán los demás sitios, pero aquí vas a un centro
y empiezan a llamar por orden de autoescuelas. Vamos todas las autoescuelas juntas, ese mismo día a la gente que hayan convocado y van llamando por el nombre para que presentes tu DNI, entras y te sientas. Vale, ¿qué pasa? Que a una chica había ido y no la llamaron porque su autoescuela hizo mal un trámite y no estaba en lista, no se pudo examinar. Que en vuestra autoescuela, por favor, sean personas serias, buscad una autoescuela que os dé confianza, que veáis que son personas serias y que van a llevar los trámites bien para que no sucedan este tipo de cosas. Yo aprobé el examen teórico el día 14 de julio y después venían las prácticas. Estaba todo perfectamente calculado para que me diera tiempo a hacer 20 prácticas, que es normalmente el número que te viene con el precio que pagas. Normalmente casi todas las autoescuelas suelen ofrecer entre 20 y 25 prácticas. No sé lo que vale una práctica en donde vosotros vivís, pero aquí yo donde vivo alrededor de los 23-25 euros cada práctica. Entonces, bueno, eso va todo, lo pagamos junto con el precio de las prácticas. También pagamos los exámenes, pagamos la matrícula y pagamos todo. Al final yo creo que a mí el carnet de conducir me salió por unos 900 euros, 800 y algo, yo creo que sí, menos de 900. El examen práctico es un tema más complejo porque no depende solo de ti el aprobar, sí que tú vayas tranquilo y que tú sepas cómo tienes que hacerlo ayuda mucho, pero puede pasar cualquier cosa. De verdad que yo haciendo prácticas he visto cosas que como nunca has tenido esa situación delante no sabes cómo reaccionar. Una vez en una salida de una autovía me encontré con una persona empujando una furgoneta en la autovía. Yo no sabía cómo reaccionar, no sabía si había que pasarle por delante, si había que parar, no sabía qué hacer, me desconcertó tanto que me despisté muchísimo. Luego también me ha pasado de tener que ir detrás de un tractor por una carretera durante muchísimos kilómetros porque no podía adelantarle y he tenido que estar ahí. Y si eso te pasa en un examen, tienes que calmarte, pensar y decir, bueno, no pasa nada. El examen práctico ya me dio problemas. ¿Qué pasó? Yo terminé las prácticas que me correspondían, tendría que acabarlas el 22 de agosto, una cosita así. ¿Qué pasa? Que hubo un par de días que mi profesor de autoescuela no pudo venir a mi práctica en concreto, ya vamos restando tiempo. Después, cuando yo iba a terminar, había huelga de examinadores de la DGT. Y me tuve que volver a donde yo estudiaba porque no podía quedarme aquí, tenía que irme. Mi fecha prevista de examen era el 26-27 de agosto, creo recordar, y me acabé examinando el 29 de septiembre. Y gracias, porque había gente en mi autoescuela que estaba en la misma situación que yo y que hasta incluso octubre o noviembre no pudo examinarse, habiendo acabado las prácticas cuando había acabado yo. Problema de esto, tú no puedes coger un coche no teniendo carnet para practicar. Y yo no quería pagar más prácticas porque yo sentía que no me hacía falta, no necesitaba pagar más. Hay gente que con 10 prácticas ya está súper segura porque pues se le da muy bien y ya él se siente que puede conducir. Y hay gente que necesita 30, 40 o las que necesite. Yo con 20 ya me veía bien, entonces decidí sí pagar una práctica más para cuando yo fuese a examinarme, hacer una el día antes para recordar y compensar un poco ese mes que había estado sin conducir absolutamente nada. Yo me examiné un viernes, tuve que faltar a clase, venirme para aquí, no está lejos de donde yo estudio, pero tenía que hacer el viaje. Obviamente yo no tenía coche, tenía que venir en transporte público, tenía que venir en autobús y cuadrar un poquito las horas. Entonces vine el día antes porque si no, no podía, y yo tenía práctica el mismo día del examen a las 7 de la mañana. Me levanté, fui a conducir, era de noche todavía. La verdad que agradezco eso porque nunca había conducido de noche. Al ser verano, aunque tuviese prácticas a las 9 de la noche, nunca había conducido de noche, no sabía ni cómo funcionaban las luces del coche. El caso es que el examen lo hice un viernes a las 12 de la mañana.
Yo llevaba levantada desde las 7, estaba nerviosísima. Esas horas que pasé desde que acabé la práctica hasta que llegó el día del examen, o sea, hasta que llegó la hora del examen fueron eternas. Yo fui a la autoescuela, aquí hacemos los exámenes de 4 en 4. Vamos a la autoescuela y después nos llevan a donde empiezan todos los exámenes, que es enfrente del edificio en el que se hacen los exámenes teóricos, que está apartadísimo de todo. Esto es importante para una cosa que os voy a contar luego. Está como en un centro de transportes donde están las naves de los camiones, de donde está correos, las naves de las industrias. Entonces no hay nada, ¿vale? Hay un bar típico estos de centro de transportes y cosas así, o de centro logístico, y ya está. Mi ciudad es complicada, mi ciudad tiene muchísimas cuestas. Sacar un coche de una cuesta aquí tienes que saber sí o sí, porque es que hay cuestas por todas partes. Tienes que saber subir y es lo primero que te enseñan prácticamente aquí. Yo ya cuando fui a la autoescuela sabía salir, que es el primer día normalmente te enseñan solo a salir con el coche, a saber arrancar y saber sacarlo. Yo como ya sabía salir, pues bueno, di unas pocas vueltas así por una zona en la que no hay mucha gente y ya, después ya poco a poco, hasta creo que la 10ª práctica no salía a carretera, iba por ciudad y bueno, poco a poco, ¿vale? Esto también va a ser cosa de cómo sea vuestro profesor y de cómo os vea a... Yo llegué y decidí hacer el examen la primera, ninguna quería hacerlo la primera. 2 de las chicas con las que yo iba eran la primera vez, igual que yo, y la otra era la tercera. Eso quiere decir que ya había pagado una renovación. Por si no lo sabéis, hay 3 oportunidades entre los 2 exámenes, el práctico y el teórico, para aprobarlo todo. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si yo aprobé el examen teórico a la primera, me quedarían 2 oportunidades para aprobar el práctico. Y si no apruebo en esas 2 oportunidades, tengo que pagar una renovación, que dependiendo del sitio va a costar un dinero o otro, pero más o menos unos 200-300 euros como mínimo. Y eso ya aumenta la presión. Entonces esa chica iba todavía más nerviosa que lo que íbamos las demás, porque yo, si suspendía, sabía que tenía otra oportunidad, que no tenía que pagar más. Igual me tocaba pagar alguna práctica más, pero bueno, no era como pagar una renovación. Yo fui la primera y conmigo en el coche fue la chica que era la tercera vez que suspendía. Entonces fue conmigo, yo empecé. El examinador y mi profesor se llevaban muy bien, por lo que no pararon de hablar entre ellos en todo el viaje y yo me estaba poniendo muy nerviosa. No podía estar escuchándoles constantemente porque me iba a distraer si estaba constantemente escuchando su conversación, pero no podía desconectar del todo porque si el examinador me daba una indicación y yo no le escuchaba, iba a cometer un error. Si me decía ve por aquí, ve por allá y no le escuchas y 3 veces le desobedeces, eso es una falta leve. Entonces no quería desobedecerle. Entonces estaba que no sabía muy bien qué hacer, cómo atender. No oía muy bien, había el ruido del coche, mis nervios, no entendía muy bien lo que me decía el examinador. Estaba nerviosa, yo no puedo decir que no porque estaba nerviosa. Hice el examen, aparqué bien, en el momento que te toca hacer el aparcamiento, aparqué bien, en un buen sitio, no me puse nerviosa al aparcar. Sí que cometí un par de errores que yo reconocí, no errores que yo consideraba graves. Uno de ellos fue que salió en un paso de peatones, salió una persona de golpe, yo no la vi y frené rápido. Se notó un frenazo brusco, pero yo frené, no seguí hacia adelante ni nada. Pero bueno, quedó ahí la cosa. Y el otro error fue que al final del todo me llevó a un parking de camiones. Me dijo que aparcara ahí, que se acababa ahí mi examen. Y yo no veía líneas en el suelo, no sabía cómo aparcar el coche ahí, si no había una línea, no había nada. Entonces lo dejé como me pareció. Después ya vi que había líneas borradísimas, pero había líneas. Y bueno, que yo lo dejé como me pareció, entonces eso también es un pequeño error. Una vez que yo acabé mi examen, la chica que venía conmigo pasó para adelante y yo me senté atrás con el examinador mientras ella hacía su examen. Yo iba nerviosa pensando en mis cosas, pero bueno, iba viendo cómo lo hacía ella, bueno, a ver si aprueba, iba muchas veces, tal. Fue por la autovía en cuarta, toda la autovía, el examinador al lado mío, una
cara, o sea, madre mía. Espero que esa chica ya haya aprobado ahora porque esa vez no aprobó y normal. De hecho, el examinador hizo lo posible, ya los examinadores saben cuántas veces te has presentado, hizo lo posible porque se enterara. Este coche no tiene quinta, iba haciendo comentarios que ella no captaba y fue en cuarta durante todo el camino por la autovía. No entendimos nunca por qué, si fue porque estaba nerviosa y no se dio cuenta, pero bueno, pasó lo que pasó. Espero que haya aprobado ya, no he vuelto a saber de ella, pero espero que haya aprobado ya porque la pobrecita se ponía muy, muy nerviosa. El caso es que cuando acabas el examen pueden decirte o no decirte si has aprobado. El caso es que a mi compañera sí que se lo dijeron, además antes que a mí. A mí me mandaron salir del coche cuando llegamos a la zona donde había empezado el examen. Salí y ella quedó hablando con el profesor y con el examinador. Y el examinador le dijo pues que no había aprobado y salió del coche. Después entré yo y a mí lo primero que me dijo fue: bueno, ¿usted cree que es adecuado el trato a los peatones frenar en seco? Yo no me quería reír, pero es que tenía razón, no había visto a esa persona que iba a salir y frené de golpe, pero bueno, no me dijo nada más. Me dijo que ahora se lo tenía que pensar y que me esperara. Que me esperara ahí a que las otras dos chicas que habían venido con nosotras hicieran el examen. Yo hice 1 hora y 20 minutos de examen. Cuando los exámenes normalmente duran entre 30 y 40 minutos. Yo hice 1 hora y pico de examen. Estaba ya histérica, digo, me ha tenido tanto tiempo conduciendo para suspenderme. Yo estaba nerviosísima, no sabía qué hacer. Me quedé allí, me quedé donde me dijo el examinador. Era viernes, no podía esperarme al día siguiente y ya está, porque el día siguiente no iban a salir las notas hasta el lunes. Entonces me quedé allí hasta que mi profesor me mandó un mensaje y me dijo: vete, yo te llamo después. Me fui porque estaba ahí sola en medio del centro de transportes, no había nada, era la hora de comer. Hacía muchísimo calor, aunque era 29 de septiembre, hacía calor y era por la tarde, casi las 2. No se podía estar allí, encima yo estaba nerviosa, no sabía ni qué hacer. Entonces me fui, pasé por la autoescuela a recoger un justificante para poder llevarlo a mis clases. Bueno, pasó el rato, yo estaba tan nerviosa que no sabía ni por dónde andar, hasta que mi profesor me llamó. Me llamó y me dijo que había aprobado. Y menos mal, porque si me hace sufrir de esa manera, de hacerme esperar, de hacerme quedarme ahí, de hacer 1 hora y pico de examen, después de que no me había enterado de la mitad de las cosas que me había dicho, porque él estaba hablando de su familia y de sus amigos y de lo que había hecho el sábado por la mañana con mi profesor, menos mal que aprobé. Aprobé examen teórico y examen práctico a la primera. Gracias, porque sinceramente para mí sacar el carnet de conducir fue un estrés. Además lo saqué muy rápido. Empecé la segunda semana de junio y si hubiera sido de otra manera, hubiera acabado en agosto, si hubiese aprobado. De esta manera lo saqué el 29 de septiembre. Hace exactamente casi 1 año que saqué el carnet de conducir este próximo 29 de septiembre. Ya puedo quitar mi L de novata y os quiero de verdad decir que no os preocupéis si no aprobáis a la primera ni a la segunda. Yo conozco gente que ha suspendido hasta 7 veces. Pero porque ha ocurrido cosas ajenas a ellos, que ha pasado algo en la carretera que no han sabido reaccionar y eso les ha jugado una mala pasada, los nervios. Los nervios es lo que más hace suspender a la gente. También hay veces que podéis tener muy mala suerte y que se os dé bien y que pase alguna cosa que no está dentro de vuestros límites, no podéis controlarlo, entonces de verdad no os agobiéis, seguid adelante. Sé que es duro suspender y suspender y suspender y suspender, porque ya os digo que lo he visto en gente muy cercana a mí, pero de verdad, seguir echándole ganas, que si queréis sacaros el carné vais a conseguirlo.
Una cosa que sí os quiero comentar es la edad y esas cosas. Mucha gente tiene mucha prisa por sacarse el carnet de conducir. Yo me lo saqué con 20 años porque fue cuando tuve tiempo y el dinero para hacerlo. A mí me pagaron el carnet de conducir mis padres. Fue cuando ellos pudieron pagarlo y lo más importante, cuando yo sabía que podía dedicarle tiempo. No os apuntéis a la autoescuela solo porque hay que sacarse el carnet. No, no tenéis por qué sacaros el carnet cuando cumplís 18 años. Simplemente hacedlo cuando vosotros, o una de dos, o lo necesitéis o queráis hacerlo y vayáis a dedicarle tiempo. Mucha gente se apunta a la autoescuela porque cumple 18 y voy a apuntarme a la autoescuela para tener carnet de conducir, ya soy mayor. No es necesario, porque después esa gente, por lo general, hay veces que ni siquiera pisa por la autoescuela. Tengo amigas, de hecho, que se han apuntado a la autoescuela, han ido 2 o 3 veces y no han vuelto porque querían disfrutar de su verano de otra manera, no querían tener que ir a hacer prácticas, querían irse de vacaciones a no sé dónde o de viaje a no sé dónde y no lo podían compatibilizar. Entonces, de verdad, no os agobiéis por la edad, simplemente hacedlo cuando lo necesitéis o cuando queráis hacerlo y dedicarle tiempo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este vídeo en el que os cuento un poquito la historia de cómo me saqué yo el carnet de conducir. Quería hacerlo ahora en verano porque es la época en la que casi todo el mundo saca el carnet y ahora que justo va a hacer casi un añito del que yo lo saqué. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!